¿Alguna otra pregunta más? ¿Segures? Bueno, entonces, el punto es que si las preferencias son suaves, la tangencia es condición suficiente y necesaria para la optimalidad. Es decir, encontrando la condición de tangencia, ustedes, o mejor dicho, ustedes tienen que encontrar la condición de tangencia para encontrar la canasta óptima, o sea, condición necesaria, pero además, encontrando la condición de tangencia, estamos seguros de que esa canasta va a ser la óptima. Es decir, es suficiente para encontrar la condición de optimalidad. ¿Qué implicancias tiene esta condición de optimalidad? Bueno, nosotros sabemos que en equilibrio todos los consumidores van a igualar su tasa marginal de sustitución, XY, digamos, de los bienes X e Y, la tasa marginal de X con Y, con el cociente de precios relativos. Dicho esto, todos sabemos que los individuos tienen preferencias distintas. Es decir, todos sabemos que cada uno de nosotros tiene tasas marginales de sustitución distintas. Pero lo que es igual para todos en condiciones de competencia son los precios a los que nos enfrentamos. Es decir, todos nos enfrentamos a los mismos precios de las mercancías X y de las mercancías Y. Conclusión, para todos en equilibrio, o sea, en nuestra elección óptima, en nuestro equilibrio individual, la tasa marginal de sustitución va a coincidir con el precio, con el mismo precio. Por ejemplo, en el caso que estábamos viendo antes, con 2. ¿Sí? Es decir que todos vamos a tener la misma tasa de sustitución del bien X por el bien Y en nuestra canasta óptima. No obstante, todos tenemos preferencias distintas. Las preferencias van a ser tales que los cocientes PX sobre PY, siendo iguales, van a hacer que todas las tasas de sustitución de los individuos sean las mismas en la canasta elegida. Por eso, podemos decir que en este enfoque, los precios miden o expresan la tasa a la cual los individuos están dispuestos a sustituir una mercancía por otra. Ahora, hasta ahora nos estábamos concentrando en la demanda del consumidor, y lo que podemos hacer es, o sea, mejor dicho, hasta ahora nos concentramos en las preferencias del consumidor o en su elección óptima. Lo que podemos hacer es pasar de las demandas, o sea, de las elecciones, a la curva de demanda. ¿Cómo hacemos para construir la curva de demanda del consumidor? Bueno, sabemos que su elección óptima va a depender de 3 factores, esencialmente, 3 variables exógenas. Él va a elegir la canasta X e Y sobre la base de PX, PY y M, el ingreso, su ingreso. Por lo que dado su ingreso, digamos, dada la renta y el precio de la mercancía Y, la elección óptima del consumidor depende del bien del precio de X. O sea, vamos a poder construir una curva de demanda XD que depende, que sea función de el precio del bien X, el precio del bien y M, donde PX va a ser la variable endógena, de alguna manera, porque va a aparecer al interior de la curva, y PI y M van a ser 2 variables exógenas. Variando PX, vamos a tener una cantidad demandada distinta. O sea, si variamos PX, lo que vamos a ver es cómo varía la cantidad demandada para un determinado nivel de renta, de M, y un determinado precio del bien Y. Aquí está el ejemplo. Supongan que la cantidad consumida del bien X es X0. O sea, dada esta recta presupuestaria, que tiene un cociente de precios
PX0 sobre PI, pero no está escrito PI porque siempre es el mismo, o sea, a un determinado P0, PX0, el individuo elige la canasta que está aquí, esta canasta azul, dadas sus curvas de indiferencia, que le suponen un consumo de la canasta del bien X de X0. Lo que podemos hacer entonces es variar el precio del bien X, en particular disminuir el precio del bien X. Si disminuye el precio del bien X y el bien Y no varía, la ordenada al origen no cambia, lo que cambia es la abscisa al origen, porque la cantidad máxima de bienes Y que puede consumir el individuo no cambia, porque el precio del bien Y no cambió, pero sí varía la cantidad máxima de bienes X que puede consumir el individuo, porque el precio del bien X disminuyó. Cuando el precio del bien X disminuye, este individuo puede elegir otra canasta de consumo. En particular, puede elegir la canasta que estoy marcando aquí y que supone una cantidad consumida del bien X mayor. Puedo hacer este ejercicio todas las veces que quiera, ir variando el precio del bien X y viendo cuál es la nueva canasta de consumo que supone un cambio en la cantidad consumida de Y, pero en particular supone un cambio en la cantidad consumida de X. Y yo puedo representar para cada uno de los distintos precios la cantidad consumida de X en un gráfico que ya no tenga Y y X en las coordenadas, sino que tenga el precio del bien X y la cantidad consumida de X en las, como ejes, digamos, como variables. Entonces, este X0 lo represento aquí, y yo sé que este X0 se compra a este precio PX0. Disminuye la cantidad, el precio del bien X, lo varío a PX1, esto ahí se generó haciendo la pendiente de la recta presupuestaria más chata, y veo cuánto consume el individuo del bien X, en particular la cantidad de X1. Sigo disminuyendo el precio y veo cuánto más consume del bien X, y así sucesivamente hasta obtener la forma de la curva de demanda del bien X por parte del individuo Y, digamos, el individuo Y o J. La curva que une los distintos puntos, escuchen aquí, la curva que une los distintos puntos en el espacio elegidos por el individuo, o sea, las distintas canastas elegidas por el individuo en el espacio IX, se llama curva precio-consumo. Si yo uniera estos puntos, obviamente que variándolos continuamente, obtendría la curva que se llama curva de precio-consumo. La curva que une las distintas canastas del consumidor para cada uno de los distintos precios, perdón, canastas no, el bien X, cantidades de bien X consumida, se llama curva de demanda del bien X, que me dice cuál es la cantidad consumida para cada uno de los distintos precios. La máxima cantidad consumida o la cantidad elegida. Yo lo que puedo hacer, entonces, es, por ejemplo, ver qué pasa si varía el ingreso del individuo. Si varía el ingreso del individuo, la curva de demanda, si el bien es lo que se llama normal, se va a desplazar hacia la derecha. Porque para cada uno de los mismos precios, el individuo va a poder va a querer demandar más bienes X. Ese es el caso de un bien normal. Un bien normal es un bien, ahora lo vamos a ver, cuyo consumo aumenta cuando aumenta el ingreso. Pero también puedo pensar que el bien es un bien, como se llama, inferior, es decir, un bien cuyo consumo disminuye cuando disminuye, perdón, un bien inferior que es un bien cuyo consumo disminuye cuando aumenta el ingreso. Entonces, cuando aumenta el ingreso, el individuo se va a mover a una curva, va a desplazar la curva hacia la izquierda porque el bien es inferior para el individuo. ¿Está bien? También puedo examinar qué pasa cuando se modifica el precio del bien Y. Supongan que el bien Y es un bien sustituto, es decir, es un bien que el individuo sustituye con el bien X. Supongamos que aumenta el precio del bien Y.
¿qué voy a hacer? Para cada uno de los distintos precios de X, voy a demandar más bienes Y. Entonces, cuando el bien es un bien sustituto, la curva de demanda del bien X se desplaza hacia la derecha, porque cada uno de los distintos precios, como el bien Y aumentó, el individuo está dispuesto a consumir más cantidades de X. Si el bien fuera complementario con el bien X, o sea, si el bien Y fuera complementario con el bien X, es decir, cuando se consumen en conjunto, un aumento del precio del bien Y va a hacer que yo consuma menos de Y, pero también consuma menos de X. En ese caso, la curva de demanda se me va a desplazar hacia la izquierda, porque voy a demandar menos de cada uno de los bienes para cada uno de los precios del bien X. ¿Está bien? ¿Se entiende esto que acabo de decir? Sí. ¿Ninguna pregunta? Ok. Profe, por ahí en el tema de los bienes inferiores, cuando aumenta la demanda, que se deja de consumir, ¿qué tiene que ver con, digamos, No aumenta la demanda, aumenta la renta. aumenta la renta y baja la demanda de un producto, ¿no? Claro, o sea, un bien es inferior, ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Un bien es normal cuando, al aumentar la renta del individuo, el ingreso, el Sí, individuo consume más de ese bien. Y cuando consume más de ese bien, lo consume para cada uno de los distintos precios que pueda tener ese bien. Ergo, la curva de demanda se va a desplazar hacia la derecha, porque para claro, cada precio consume una cantidad, está dispuesto a comprar una cantidad mayor de bien. Si el bien fuera inferior y el ingreso aumenta, estamos suponiendo que el ingreso aumenta, porque si el bien fuera normal y el ingreso disminuye, se mueve hacia abajo. claro. Si el bien fuera inferior y el ingreso aumenta, la curva de demanda se va a desplazar hacia la izquierda. Porque si un bien es Claro, inferior, a mayor ingreso, yo consumo menos del bien para cada uno de los precios que pueda tener la curva de demanda. Un claro. desplazamiento a lo largo de la curva de demanda supone que la renta no cambia. No sé, un ejemplo por decir, tomaba gaseosa Manaos, aumenta mi ingreso y dejo de tomar Manaos, tomo Coca-Cola Exacto. o algo de eso. Ah, ok. Esa es la Entonces idea de... disminuye la... Dale, ¿Cómo? dale. Sí. Entonces disminuye la demanda de Manaos. Un Claro, ejemplo, digamos, ¿no? pero tengo miedo que el concepto está bien, pero yo quiero que entendamos el concepto en este específico Sí, ejemplo sí, que estamos viendo acá. Es cierto, me aumenta mi ingreso, pero no es que yo dejo de consumir Manaos y paso a consumir Coca-Cola. Acá lo que quiero mostrarles es que tal vez yo sigo consumiendo un poco de Manaos, pero siempre voy a consumir, bueno, en este caso, si Manaos es un bien inferior, yo consumo un poco de Manaos, pero menos de lo que estaba dispuesto a consumir al precio anterior. Profe, ¿puede ser el ejemplo, por ejemplo, con las carnes? No sé, compro pollo porque es más barato que la carne vacuna y aumenta el ingreso, entonces disminuyo la compra de pollo, incorporo en mis compras más carne vacuna. Todos esos ejemplos que están dando son correctos, pero yo no quiero que ustedes, o sea, ¿quién fue el último que habló? Pablo Britos. Hola, Pablo. Lo que quiero que es resaltar de la frase de Pablo es disminuyo. Es decir, en el ejemplo que dio, creo que era Bernardo, pero si no, no importa, de Manaos y Coca-Cola, parecería que yo consumía en Manaos cuando mi ingreso era, cuando ganaba 15.000 pesos por mes, y ahora que empiezo a ganar 20.000 pesos por mes, dejo de consumir Manaos y paso a consumir Coca-Cola. O sea que el consumo era positivo y ahora es cero. Lo que yo quiero mostrarles es que tal vez no es que pasa a ser de positivo a cero, sino que la otra manera de ver si un bien es normal o inferior es que el consumo sigue siendo positivo, pero lo disminuyo en el sentido de que lo decía Pablo. O sea, esta es mi curva de demanda de pollo.
Ahora es la roja, ¿está bien? Se desplazó hacia la izquierda la curva de demanda. ¿Cómo sé que el bien es inferior? Bueno, porque aumentó mi ingreso y estoy consumiendo menos de pollo para cada uno de los distintos precios que pueda tener el pollo. Para cada precio consumo menos, porque soy más rico. Antes, si el precio era 100, consumía 50 unidades. Ahora, si el precio es 100, consumo 25 unidades, porque para cada precio que pueda tener el pollo, como soy más rico, destino una mayor proporción de mi ingreso al consumo de carne. Eso es lo que quiero que entiendan. Y lo contrario cuando el bien es normal. No es que dejo de consumir Manaos, tal vez digo, Manaos y Coca-Cola son sustitutos, entonces son el mismo bien. Pero tal vez dejo de consumir en una cierta proporción, pero no tiene por qué dejar de consumir todo el bien. ¿Se entiende? Eso es lo que quería resaltar. Entonces, eso lo vemos porque la curva de demanda se desplaza a la izquierda o a la derecha, dependiendo si el bien es normal o inferior, dependiendo si aumenta o disminuye el ingreso. En eso tienen que tener cuidado. Digo, si aumenta el ingreso y el bien es normal, la curva de demanda se desplaza a la derecha. Si aumenta el ingreso y el bien es inferior, la curva de demanda se desplaza a la izquierda. Eso es lo que quiero que no. ¿Puedo continuar o alguna otra pregunta? ¿Sigo? Ok. ¿Cómo teníamos las preferencias del consumidor y sus elecciones? Fuimos a la demanda del individuo, o sea, del propio consumidor, y ahora vamos a la demanda del mercado. Es decir, ¿cómo hacemos para pasar de la demanda del consumidor a la demanda del mercado? Bueno, lo que hacemos es, recolectamos la cantidad demandada de cada individuo a cada uno de los distintos precios del bien X. Obviamente que esto lo podemos hacer también, pero recolectamos la demanda del mercado de cada individuo al precio de cada posible precio del bien X y después sumamos todas esas demandas. O sea, si al precio 5 el individuo 1 está dispuesto a demandar 5 unidades, el individuo 2 está dispuesto a demandar 10 unidades, y hay 2 individuos en el mercado, la demanda del mercado es 15. Si al precio 10 el individuo 2 está dispuesto a demandar 4 unidades, el individuo 1 está dispuesto a demandar 4 unidades, el individuo 2, 8, la demanda del mercado es 2. Es decir, sumamos horizontalmente las cantidades demandadas por cada individuo a cada uno de los distintos precios y así obtenemos las demandas de mercado. Si hay n individuos, sumamos desde i igual 1 hasta n, donde i es el número de individuos, la cantidad de mercancías X demandadas a cada uno de los distintos precios. Aquí nos metemos en la discusión de normales o inferiores. Como decía anteriormente, un bien es normal si al aumentar la renta del individuo, dados los precios, el consumo del bien X aumenta. Y es inferior si al aumentar la renta del individuo, el consumo disminuye. Como decían ahí, un posible caso de bien inferior es, no sé, un tipo de gaseosa, la Manaos, por ahí, o alguna. Y un bien normal es la Coca-Cola. En general, lo que se observa es que los bienes no son normales o inferiores para todo el espectro de ingresos. Es decir, si mi ingreso sube, puedo dejar de consumir Manaos y pasar a consumir Coca-Cola, y si mi ingreso sube todavía más, puedo dejar de consumir Coca-Cola y pasar a tomar otro tipo de bebidas. ¿Sí? Un bien puede ser normal para un determinado rango de ingresos y puede dejar de ser normal para otro determinado rango. Eso es lo que quería resaltar. Lo que tenemos aquí graficado entonces son lo que se conocen como curvas ingreso-consumo o curva de Engel, que muestra cómo se desplaza la curva, la curva de ingreso-consumo es la curva que uniendo los puntos hipotéticos
de las distintas elecciones para los distintos ingresos del individuo. Modifico el ingreso, la curva, la recta presupuestaria se desplaza paralelamente hacia afuera, si lo voy aumentando, y yo sé que para cada uno de estos distintos ingresos, de las rectas presupuestarias, el individuo va a elegir una determinada canasta de consumo en donde se da la tangencia como vimos antes. Y yo puedo graficar, puedo unir, digamos, todos esos puntos y formar lo que se conoce como curva ingreso-consumo. Pero también puedo ver qué cantidades se eligen en el espacio XM, no en el espacio XY, es decir, ver cómo varía la cantidad consumida cuando varía el ingreso. En este caso tenemos un bien de qué tipo, si la relación es positiva. ¿Qué tipo de bien es el que está graficado en esta curva de Engel? Normal. Ahí está. ¿Quién fue? Nati. Hola Nati, ¿cómo estás? Bien, todo. Exactamente. Es un bien normal. ¿Por qué, Nati? Porque cuando aumenta mi ingreso, aumenta el consumo. Perfecto. Excelente. Entonces, si aumenta el ingreso, aumenta el consumo, la curva de Engel tiene pendiente positiva. Si tenemos un bien inferior, ¿cómo debería ser la pendiente de la curva de Engel? Entonces, en el caso de un bien inferior, ¿cómo debería ser la pendiente de la curva de Engel? O sea, la curva de Engel, ¿qué pendiente debería tener? Negativa, porque mayor ingreso, menor cantidad. Exacto. No confundan esto con una curva de demanda, porque acá lo que tenemos es, digamos, el ingreso, no el precio del bien X. Esto es una curva de Engel y no una curva de demanda. ¿Ok? Acá un cambio en el ingreso nos genera movimientos a lo largo de la curva de demanda. En cambio, cuando graficamos la curva de demanda, perdón, un cambio en el ingreso nos genera movimientos a lo largo de la curva de Engel. En cambio, un cambio en el ingreso, cuando tenemos una curva de demanda, nos genera un desplazamiento de la curva de demanda. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Se entiende la diferencia? ¿Seguros? ¿No seguros? Ok. La segunda categoría que vamos a usar, en realidad la tercera porque ya hablé de bienes sustitutos y complementarios. Dos bienes son sustitutos cuando el aumento del precio de uno genera un aumento en el precio, en el consumo del otro, y dos bienes son complementarios cuando el aumento en el precio de uno genera una caída en el consumo del otro. Si yo consumo leche con azúcar o café con azúcar, si aumenta el azúcar voy a consumir menos café. Esos son dos bienes complementarios. Una tercera categoría es la categoría de bienes ordinarios y Giffen. La pregunta es, ¿qué sucede con la cantidad demandada de un bien cuando aumenta el precio de ese bien? Los bienes que nosotros estamos acostumbrados a utilizar, o sea, a razonar, los bienes que usamos recién y los bienes que usamos que estuvimos utilizando antes, son bienes ordinarios en el sentido de que al aumentar el precio de una mercancía, disminuye la cantidad demandada. Tienen pendiente negativa. La curva de demanda tiene pendiente negativa. Se llaman ordinarios porque en inglés la palabra es ordinary, que es bienes comunes. La traducción al castellano debería ser bienes comunes. ¿Por qué son comunes? Y porque lo que uno esperaría es que la relación entre precio y cantidad de un bien demandada sea negativa. En cambio, hay bienes que tienen pendiente positiva. O sea que al aumentar el precio del bien, aumenta la cantidad demandada de ese bien. Son los famosos bienes Giffen. ¿Qué particularidad tienen los bienes Giffen?
A ver, ¿a quién se le ocurre algún ejemplo de bienes Giffen? Porque siempre aparecen dos bienes Giffen que no son Giffen. Siempre hay gente que da dos ejemplos de bienes Giffen que no son Giffen. ¿Qué ejemplo de bienes Giffen se les viene a la cabeza? Es un experimento que hago en mi curso. ¿Podría repetir el concepto, por favor? El concepto es este que está aquí, que al aumentar el precio de la mercancía, demando más de esa mercancía y no menos. Esa es la definición de un bien Giffen. O sea, un bien Giffen es un bien cuya curva de demanda tiene pendiente positiva. El dólar. ¿El dólar? El dólar es el primer ejemplo que viene siempre en la cabeza. ¿Y por qué el dólar sería un ejemplo? Por la especulación de que siga subiendo más. Exactamente. Por eso no es un bien Giffen. Porque acá estamos suponiendo que el cambio en el precio es permanente. Mientras que el dólar lo demandamos más porque esperamos que el precio siga subiendo. Es decir, lo que está cayendo es el precio de hoy en relación al precio de mañana. Si lo pensamos en esos términos, el precio de hoy está cayendo en relación a mañana y por eso lo demando más. En cambio, aquí lo que estamos suponiendo es que el cambio en el precio es permanente, porque nosotros nos concentramos en cambios de precios permanentes para derivar una curva de demanda. Si el cambio en el precio de una mercancía es transitorio, en realidad un montón de cosas pueden pasar, porque empiezan a jugar las expectativas. La derivación de la curva de demanda fue suponiendo que el cambio en el precio era siempre persistente. Digo, permanente no para siempre, sino persistente, que iba a tener durabilidad. Por eso el dólar no es un ejemplo de bien Giffen. ¿Qué otro bien Giffen se les ocurre? O sea, que sea bien Giffen, ¿no? Como el dólar. ¿Las obras de arte no son un bien Giffen? Estoy tratando de adivinar. Brian, ¿no? Sí. Bien. Brian dice las obras de arte. ¿Por qué las obras de arte son un bien Giffen? Porque tal vez cuando tienen más tiempo sube el valor, entonces ahí son más apreciados. ¿Cómo cuando tienen más tiempo? Depende de cuándo se hayan hecho. Las que son más viejas y esas cosas. Pero acá pero ¿qué tiene que ver el tiempo con? O sea, aumenta el precio. ¿Por qué va a aumentar la cantidad demandada? Esa es la que hay que responder. Igual no está, yo pensé que iba por otro lado. A ver, alguno no es un bien Giffen, pero es otro ejemplo que surge, las obras de arte, otro tipo de bien. ¿Qué otro bien se les ocurre? A mí se me ocurre algún terreno. ¿Por qué un terreno? Y porque hay lugares, ¿cómo? No, dale, por favor. Porque hay lugares que son más demandados y aumenta el precio y a medida que se van demandando más, hay personas que prefieren comprar ahí, ¿Por qué? por el lugar. No sé cómo explicarlo. Claro, pero si aumentara la cantidad, ¿por qué al aumentar el precio no querría demandar más? Esa es la pregunta. O uno estaría dispuesto, querría es demasiado, ¿por qué estaría dispuesto a demandar más? No es ninguno de esos. Se va a cortar la comunicación, así que les voy a dejar con este suspenso que no nos va a dejar pensar por 20 minutos y hacemos una pausa de 20 minutos y volvemos a conectar, ¿sí? Y seguimos con la segunda parte de la clase. Son las 5 menos cuarto, son las 5 y 25, 6 menos cuarto, arrancamos, ¿está bien? Ok. Ok, Ok. bueno, ¿qué pasó? Entonces, termina eso.